Le agradezco estos minutos que nos dispensa. Muchas gracias a usted por la convocatoria, un saludo a Ricardo y bueno, disponible para poder charlar de lo que necesitan. Bueno, lo primero que yo le preguntaría, y que supongo que a usted lo debe cansar con esta pregunta, todas las personas con las que se encuentra, es, estamos viviendo una situación en que, según la información que se publica, hay un aumento del contagio del virus y hay muchos más positivos de COVID-19 que hace 3 semanas atrás. Lo primero que yo le pediría sería una impresión sobre este momento que estamos viviendo, que nos causa a todos un poco de temor. Así es, bueno, hasta nosotros que estamos en el tema estamos sorprendidos del aumento de la cantidad de casos tan brusco, casi 4 veces más en menos de 10 días. Digo, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, no ha ocurrido nunca durante la pandemia. Siempre tuvimos un aumento progresivo en la cantidad de casos, bien pausados, pero nunca en 10 días se cuadruplicaron la cantidad de casos. De modo que hasta yo estoy sorprendido. Y no hay ningún tipo de variable que uno analice y que busque y diga, esta es una variable que yo puedo decir, yo sí la tengo en realidad. Digo, pero yo sé dónde está el problema, me dedico a esto, lo he estudiado, aunque a muchos les moleste lo que digo, yo sé exactamente dónde está el problema. Pero cuando uno mira variables que puedan justificar una cuadruplicación en la cantidad de casos, busca variables como, por ejemplo, las climatológicas, que obligan rápidamente que cerremos las ventanas, nos quedemos en ambientes cerrados y aumenta la posibilidad de contagio. O la otra variable que podría ser es la llegada de la variante P1 de Brasil, que es entre 6 y 10 veces más infecciosa que las otras. Pero ni hemos tenido frío, ni tenemos todavía circulando predominantemente la variante P1. Esa recién va a estar circulando predominantemente por allá por el mes de mayo, al igual que la llegada del frío. Así que bueno, estamos un poco sorprendidos. Yo creo que lo único que en este momento podría justificar este aumento de la cantidad de casos, como lo estamos teniendo, es la presencialidad escolar. Digo, muchos se enojan cuando yo digo esto, se molestan, pero hemos tenido y tenemos casi 10 millones de personas movilizadas por el sistema educativo. Ya Catamarca entendió el tema y la restringió. Buenos Aires sé que está analizándolo. Uruguay sacó la presencialidad, Italia lo hizo. Es decir, que allí tenemos una actividad que vuelca la cantidad de gente suficiente en la calle que puede justificar una cuadruplicación en la cantidad de casos. Así que es preocupante. ¿Por qué? Porque los últimos 10 días, exactamente 11 días, hemos tenido en la Argentina 144.000 nuevos casos. Veremos cuántos se suman hoy. De esos 144.000 casos, entre 5 y 7.000 van a requerir atención hospitalaria. Y el grupo etario que mayoritariamente, y eso es la otra, digamos, la otra variable que avala un poco mi hipótesis, la franja etaria que mayor cantidad de casos ha sumado o más ha crecido, ha sido el de los adolescentes y los niños. Eso está en todos los portales. Así es que uno mira a la presencialidad escolar y ve ahí un poco la posible causa de esta pandemia. Esperemos que no se le sume más adelante el frío y la otra que va a ser la predominancia de la cepa P1, la variante P1, que van a terminar de aumentar un poquito más los casos. Doctor, con referencia a lo que dice, le hago la siguiente pregunta. Durante algún tiempo, aunque la información muchas veces ha ido cambiando y ha sido contradictoria, se señalaba que los niños era muy poco probable que se contagiaran y que tuvieran COVID-19 y que además no contagiaban. Eso, yo no sé si eso todavía se mantiene, pero si eso fuera así, quiere decir que el tema de la escolaridad estaría más vinculado a la movilidad que supone abrir las escuelas y a la movilidad de los adultos, que al hecho en sí concreto de los niños, a los cuales se los ha tratado también de aislar con burbuja, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo coincido en que los contagios quizás no se estén dando en este momento dentro del aula, sino en todo lo que mueve alrededor. Pensemos que para que cada chico esté sentado en un aula, hay un papá y una mamá que lo lleva y lo trae, hay un docente, un portero, un administrativo, un transportista. Es decir, todo lo que genera eso es importante, pero sí se van a dar los contagios cuando llegue el frío, que van a tener imposibilidad de abrir las ventanas.
van a tener que estar con las ventanas cerradas, porque no creo que un colegio con 5 grados vaya a tener las ventanas cerradas. Entonces ahí vamos a tener otro problema. Sobre el que los niños no contagian, los chicos sí contagian, y se contagian igual que el adulto. La única diferencia es que no hacen la modalidad grave de la enfermedad como la hace un adulto. ¿Por qué? Porque el adulto tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene obesidad, tiene una serie de comorbilidades, ya estamos polimedicados a nuestra edad. Entonces hay una serie de comorbilidades que hacen que tengamos más posibilidad de padecer la modalidad grave. No así el chico, que no tiene absolutamente nada. Entonces se infecta igual, contagia a los demás por igual el chico, pero no hace esta modalidad grave mayoritariamente, aunque los chicos que tienen algún tipo de problema de salud como diabetes, obesidad, también tienen algún inconveniente para la enfermedad. Le pregunto ahora lo siguiente. Las vacunas. La vacuna, bueno, en Argentina básicamente la vacuna que se está usando es la Sputnik, pero también hay un par de vacunas más, creo que la China. Le hago la siguiente pregunta. En general, ¿todas las vacunas son razonablemente eficaces para prevenir? Digo porque, bueno, en nuestro país, creo yo afortunadamente no, pero hay países en los cuales ha habido personas que se resisten a vacunarse, lo cual puede tener una consecuencia no solo sobre ellas, sino sobre el prójimo. Pero, digo, ¿usted tiene una mirada de que todas las vacunas son más o menos igualmente eficaces y que no dudaría en que hay que decirle a la gente que se vacune? Sí, totalmente. De hecho, la incorporación en la humanidad de las vacunas y el agua potable ha hecho que hoy sea muy fácil llegar a los 90 años sin mayores inconvenientes. Recordemos apenas hace 15, 20 años atrás la cantidad de gente que veíamos con algún tipo de discapacidad física producto de la poliomielitis. Era muy frecuente ver eso. Y bueno, son enfermedades que se fueron erradicando gracias a las vacunas. Las vacunas para el coronavirus hay de distintos tipos de grado de eficacia. Mayoritariamente están por encima del 75%, que son las que estamos usando nosotros en la Argentina, que son la Sputnik, la de AstraZeneca, que es la Covishield, y la de Sinopharm, que es la China. Las tres tienen, digamos, eficacias por encima del porcentaje del 85%, incluso hasta con la primera dosis. Salvo una vacuna, que es la de CanSino, que es la que está aplicando Chile, que tiene un 50.38, apenas pasa lo recomendado por la OMS para eficacia. Aún así, cuando hay escasez de vacuna, conseguir esa vacuna es todo un acierto, digamos, por lo que Chile le va a costar mucho llegar a la inmunidad de rebaño, está vacunando mucha gente y se le sigue enfermando, digo, pero lo que va a tener que hacer Chile es cambiar de estrategia, es acompañar esa vacuna con alguna segunda dosis de otra vacuna o volver a aplicar la misma vacuna como segunda o tercera dosis hasta que logre la inmunidad de rebaño que logramos. Pero las vacunas son todas seguras, son todas eficaces y el ejemplo del presidente es el más claro, ¿no? Que el presidente estaba vacunado con las 2 dosis, hizo un pequeño cuadro que está relacionado con... cuando nosotros nos colocamos la vacuna, se generan anticuerpos en nuestro cuerpo. No quiere decir, la vacuna no actúa como un repelente, sino que si el virus está flotando en el aire, yo lo respiro, se pega a mis mucosas, se empieza a reproducir, me produce un poquito de fiebre, congestión, dolor de garganta, malestar, y en no más de 48, 72 horas los anticuerpos se activan, atacan el virus y hasta ahí llega el cuadro de la enfermedad. ¿Qué es lo que le ha pasado al presidente nuestro? El claro ejemplo de que las vacunas efectivamente funcionan. Fue un cuadro de 24, 48, hasta 72 horas que los anticuerpos actúan y eliminan el virus. Así que ese ha sido el mejor ejemplo de que las vacunas son seguras. Le pido una opinión sobre la campaña de vacunación en Argentina, en Córdoba. Cuando uno mira algunos porcentajes de qué porcentaje ya tiene la primera dosis, qué porcentaje tienen las 2 dosis, y lo compara con otros países. Bueno, el caso de Chile es un país bastante destacado a nivel internacional, pero digo, da la impresión de que estamos vacunando poco, digamos. ¿Usted cree que debería acelerarse eso? Sí, estamos vacunando poco y se está llegando un poco a lo que yo esperaba que sea la cantidad óptima de dosis por semana, que era de 1 millón, pero veo que la Argentina tiene capacidad para vacunar más que 1 millón de dosis por semana, porque ni siquiera se ha puesto en marcha el mecanismo
de vacunación que tiene la Argentina, que son en los centros de atención primaria de la salud, en los hospitales, inclusive en una instancia en la que eso está agotado, también la farmacia. Eso ni siquiera se ha puesto en marcha. Fíjese que con solamente algunos centros que se han habilitado, la Argentina está aplicando más o menos 1 millón de dosis. El gran problema es que no se consiguen vacunas, pero por lo que vi en los últimos días se han garantizado más o menos vacunas para las próximas 4 semanas. Lo que es muy bueno, porque estaríamos en 4 o 5 semanas terminando de vacunar a todo el grupo de riesgo, como para poder bajar un poco la tasa de letalidad. Si es que es de esperar que a finales de mayo la tasa de letalidad de las personas más vulnerables empiece a bajar. Yo creo que habría que duplicar la cantidad de dosis semanales, hay que llevarla por lo menos a 2 millones, pero no hay laboratorios a quien comprarle. Por ejemplo, sé que están en tratativa con Soberana 2 de Cuba, que parece que es una excelente vacuna, pero recién la producción va a estar garantizada para mediados de mayo. Y lo otro que estaría viniendo, que parece que de algún modo se está empezando a hacer un poquito más viable, las vacunas que habíamos fabricado nosotros de AstraZeneca, que estarían viniendo desde México también una buena cantidad. Así que ojalá que se normalice esto y que tengamos estas 2 millones de dosis que necesitamos por semana para lograr vacunar más rápidamente, porque estamos un poco lentos, pero creo que es más por el flujo de vacunas que por la capacidad de vacunación. Mencionaba usted a la vacuna de AstraZeneca. Uno no sabe si por razones comerciales que seguro deben estar presentes entre las distintas empresas que fabrican vacunas, pero a veces han surgido algunas noticias que cuando uno es un profano en la materia no lo puede poner en la escala adecuada. Ha habido versiones sobre efectos adversos de la vacuna e incluso hubo algunos países que suspendieron o totalmente, o suspendieron para determinada tramo etario, suspendieron la aplicación de la vacuna. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Usted seguramente ha visto los datos y los puede interpretar mejor que lo hago yo, ¿no? Sí, estuve viendo y está referido a estos casos de trombosis que se dicen que produce la vacuna de AstraZeneca. La trombosis es un evento que uno lo espera en 2 personas de cada 1000 en mayores de 65 años. Casualmente ha sido el primer grupo que se vacunó. Es decir, que la posibilidad de vacunar a una persona y que normalmente haga un evento tromboembótico es altísimo. De los 17 millones de vacunados, realizaron, trombos entre 11 y 30 personas. Es más o menos el número. Difiere, depende del lugar donde uno lea, pero entre 11 y 30. Quiere decir que todavía está muy por debajo de lo que es la frecuencia de esa enfermedad en ese grupo etario. Aún así, estuvo suspendida por un par de horas en Europa. Causó un efecto tremendo porque es una de las vacunas que mayormente se está aplicando en el mundo junto con la de Pfizer. Y generó allí algunos temores, se suspendió, pero rápidamente se volvió a retomar y ninguno de esos efectos tromboembóticos fueron relacionados con la vacuna. Inmediatamente después de que pasa un hecho de esta magnitud, lo que se dispara es lo que nosotros llamamos farmacovigilancia y se intenta determinar la relación entre la vacuna y el efecto. Y la verdad es que no se logró determinar, por eso es que rápidamente, 1 o 2 días después, se volvió a activar la vacunación. Por lo que es normal, algunos también lo relacionan con alguna guerra comercial entre laboratorios, porque Pfizer también tiene la misma cantidad de efectos tromboembóticos y a nadie le llamó la atención. Así es que creo que es una mezcla un poco de todo, ¿no? De alguna guerra entre laboratorio y el normal proceso que tiene que llevarse a cabo de farmacovigilancia para ver si realmente eso es así, pero no se logró determinar. Doctora Atienza, bueno, le agradezco y le pido una última respuesta que es sobre un tema que la información a veces no es demasiado clara. Las personas que tienen que vacunarse con la gripe o la vacuna de la neumonía, ¿algún consejo en particular para esa vacunación? Bueno, casualmente por este tema de la farmacovigilancia, de tratar de observar los efectos adversos de las vacunas, es que se pide que se distancie 15 días una vacuna de otra. No se le pide a la gente que no se aplique la vacuna, simplemente que la distancie. ¿Por qué? Porque si aparece algún tipo de efecto adverso,
vamos a saber a qué vacuna está relacionado. Si me coloqué la del coronavirus, debo esperar 15 días para vacunarme con la gripe. Y a la inversa, exactamente igual. Entonces, si aparece algún tipo de efecto adverso, yo sé exactamente a qué vacuna lo puedo relacionar. Nada más que por eso, pero la gente se puede vacunar sin mayores inconvenientes con 15 días de separación de una y otra vacuna. Doctor, le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho su claridad además, que nos permite tener un poco más de incertidumbre en estos tiempos que son complicados. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la comunicación y siempre disponible.